Hola, bienvenido, bienvenida. En este video te quiero hablar acerca de los secretos, del poder que tienen los secretos, del poder dañino, negativo, tóxico que tienen los secretos, de su poder de destrucción si tú los sigues permitiendo. Y bien, tengo ahorita 46 años, voy a cumplir 47 y hace muchos años tenía 25 años cumplidos y estaba a punto de casarme con mi primer ex esposo. Tengo dos ex esposos y bueno, pues era una chavita joven, ingenua, inexperta, boba y lo que le sigue. Y entonces, muy poco antes de mi boda con el ex esposo número uno, sucedió algo en mi vida que para mí fue fuerte, porque yo supe en ese ratito que algo se había roto por dentro. Yo supe que iba a haber siempre una barrera entre mi futuro esposo y yo, porque eso que había sucedido nunca se lo iba a poder contar. Y, y sabía que de alguna forma, aunque no se viera en ese momento, aunque no había pasado nada, o sea, no es que ay, llegó alguien y me violó, llegó alguien y me mató, ajá, no era nada en apariencia escandaloso. Sin embargo, fue algo tan central, una estocada tan baja, eh, que yo sabía que sí iba a tener repercusiones, pero como pues por fuera no era algo grande, visible y escandaloso, pues pensé que no pensé que fuera a tener las consecuencias que llegó a tener, pues en otras palabras. Y entonces entré a ese primer matrimonio cargando ese secreto a cuestas. Y pues fue una cosa que yo inmediatamente enterré. No quise lidiar con eso ahora en retrospectiva, siendo benigna conmigo misma. Puedo ver que no pude lidiar con eso, no tenía las herramientas para lidiar con eso y simplemente lo escondí porque fue lo mejor que pude hacer en su momento. Y entonces pasaron 3 años y me divorcié de ese primer ex esposo. Seguí cargando ese secreto a cuestas porque en, en todo el tiempo anterior y de hecho hasta la fecha, nunca he conocido a una persona que tenga la misma historia que yo. Ajá. Por ejemplo, en el caso de víctimas de abuso infantil, etcétera, pues abundan, ¿no? Sí, a mí me violaron cuando tenía 6 años, a mí, pues cuando tenía 11, a mí cuando tenía 3, o así, ¿no? Ay, cuando era niña me manosearon, o niño, me manosearon, bla, bla. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, es bastante común. Y entonces puedes tú encontrar otras, comillas, víctimas de, de esa misma violencia que tú viviste. Sin embargo, yo nunca había conocido y a la fecha no he conocido a una persona que haya vivido esa misma experiencia que yo viví. Entonces se me hacía algo imposible de contar porque era demasiado insólito, demasiado grande, demasiado personal. Y total, que no sé, pasaron como 7 años del asunto y entonces yo, pues como ya comenté, había enterrado esos esqueletos, no tocaba el tema, ni siquiera en la mente quería tocar el tema, ni siquiera conmigo misma. Y como ya dije, pues nunca lo toqué con ninguna persona. Y entonces como unos 7 años o por ahí después, este incidente involucraba a una tercera persona. Entonces esta tercera persona un día llegó conmigo y me dijo, ¿te acuerdas de tal, tal? Casi casi fue un perdón. Y entonces yo dije, ay, yo no me había dado cuenta de eso. Sin embargo, yo recuerdo tal, tal, tal. Y entonces la tercera persona me dijo, no, eso nunca pasó. Y total que yo ahí me di cuenta que
Pues bueno, todo eso regresó, me di cuenta que no me lo había yo imaginado, que sí había sucedido, sí había sido real. Y bueno, entonces poco después de eso, se lo comenté por primera vez a una amiga. Y ya le platiqué a mi amiga, pues fíjate que así, 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 bla, bla. Y, y que quisiera yo decir, ay, e inmediatamente me sentí liberada, no es cierto. Simplemente, pues bueno, fue un grande paso, 7 años cargando un secreto grande y por fin lo compartí. Y de eso, pues no sé, han pasado, si tenía más o menos 32 y ahorita tengo 46, han pasado como 14, 15 años del asunto, 13, 14, 15. Y en ese lapso de los 13, 14, 15 años he compartido el asunto con algunas pocas personas más. Definitivamente pocas, definitivamente. Pero ya es algo que puedo manejar, que puedo contar. Cuando tenía 28, me divorcié del primer ex esposo y me volví a casar 10 años después. Y también a los 3 años de haber iniciado el matrimonio, terminó ese matrimonio en divorcio. Y entonces ahí yo dije, no, de plano, soy yo, no es él, soy yo y tengo que darme a la tarea de sacar mis viejos esqueletos. Y entonces en mi closet había muchos esqueletos. Y había también todavía huesos con trozos de carne con gusanos y trozos de carne con pus saliendo, o sea, feo el asunto. Y entonces, entre otros esqueletos, pues estaba este suceso que había sucedido cuando yo tenía 25 años, o sea, 15 años atrás, que nunca había trabajado, que estaba ahí y que aunque no era la raíz de muchos asuntos, pues definitivamente era una cuestión grande y de peso. Total que a los 40 años que me divorcié por segunda ocasión, me di a la tarea de sanar. Y entonces lo que hice fue utilizar la Biblia, la palabra de Dios, como mi guía. En otras palabras, lo que hice fue, si aquí la Biblia dice que yo soy tal, 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 entonces yo voy a adoptar esa identidad que dice Dios que yo soy. No es el caso, pero por ejemplo, si en la casa paterna, que no es el caso, desde pequeña yo hubiera oído de boca de mis padres, eres una eres una tonta, no haces nada bien, bla, 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 pues entonces yo tendría en la mente, ay, soy una inútil porque desde que crecí he escuchado que soy una inútil, una ta, 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 que repito, no es el caso. Y entonces la idea hubiera sido, a ver, ¿qué dice Dios que soy? No, pues que soy sabia, que soy prudente, que soy bendecida, que soy bla, bla, bla. Y entonces es cuestión de reemplazar las cosas negativas que están en toda tu imagen, que otras personas han dicho con respecto a ti mismo y que tú mismo has contribuido con tu propia boca a perpetuar o a expandir. Y es cambiar esas cosas feas por las cosas lindas que dice la palabra acerca de quién tú eres en Dios. Y básicamente eso fue lo que hice. Si yo sabía que por dentro pues estaba mal y no tenía salud emocional, pues según Isaías 53, Jesucristo al recibir esos latigazos había pagado por, por el precio por mi salud emocional, al haber muerto en la cruz había pagado el precio por mi salud emocional, entonces yo ya era sana y entonces fue cuestión de cambiar el paradigma de ser una víctima de que si tal, 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 tal sucedió en mi vida, fue cambiar ese paradigma de ser víctima de terceras personas, de circunstancias, de lo externo, y decir, no, yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó, ¿no? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo soy sana, bla, 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 bla. Y entonces así, utilizando las palabras que están en la Biblia que Dios dice acerca de mí, reemplacé mi autoimagen y de ser víctima
llegué a ser pues una mujer sana, sin decir que todo está perfecto y todo está resuelto, pero realmente pues sí, yo digo sí, ya nunca he sido más sana que hoy en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, en mi espíritu, como en conjunto nunca he estado en mejor lugar en el que he estado hoy, que es mejor que el lugar en el que estaba hace un año, que es mejor que en el lugar en el que estaba hace 2 y así sucesivamente hacia atrás. Total, que a los 40 años me di a la tarea de empezar a limpiar ese closet y empezar a sacar esqueletos, heridas con pus, trozos de carne con gusanos y ese huesote grande del suceso que había pasado cuando yo tenía 25 años. Y mi terapeuta fue Dios Padre, la Biblia fue mi guía. Y tardé, no sé, unos 3 años en trabajar todo esto. Y una parte central fue el perdón. Me costó trabajo acomodar muchas piezas. Y a una persona a quien tuve que perdonar así muy expresamente fue a la tercera persona involucrada en el suceso ese del huesote de los 25 años. Esa fue una cosa muy, muy grande que tuve que perdonar y trabajar. Y obviamente desde el hecho de que como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si tú ves a una mujer que a los 40 años lleva 0 y 2 divorcios, pues eso quiere decir que seguramente no era la más sana emocionalmente del mundo. Y pues todo comienza desde que eres pequeño, ¿no? En la casa paterna o con los abuelos o con quien tú hayas crecido. Entonces, como todo mundo, como los padres de todo mundo, mis padres pues no fueron perfectos, hicieron lo mejor que pudieron y seguramente pudieron haber hecho las cosas mejor, así como yo con mi hijo tengo aciertos, pero también en otras cosas seguramente puedo hacer mejor papel. Total que también en esa lista estaban mis padres y también con ellos pues hice la chamba de sacar los esqueletos que les tocaban a ellos y trabajar esa parte del perdón hacia ellos. Y también perdoné a otras personas, pero pues no me había yo dado cuenta, o sea, fue un proceso, pero muchas veces en el paso de los años llegaba una fruta a mi vida y entonces yo decía, pues hay que perdonar el asunto de esta fruta en particular. Ay, ya volvió a surgir un limón, pues hay que perdonar la presencia de este limón, ¿no? Y entonces me concentraba yo en incidentes aislados, específicos, particulares y siempre había algo recurrente. Y entonces lo que hice en esta ocasión fue arrancar el árbol de raíz y perdonar desde la raíz. Y entonces ahora cuando llegan cosas así como que quieren, que amenazan con llegar a mi vida, simplemente aquí ya no caben, ya no son recibidas, ya no pueden crecer porque yo ya arranqué el árbol. Y todo eso lo hice, o una de las herramientas principales que utilicé fue el perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y te voy a compartir una muy pequeña y muy poderosa oración de perdón que yo utilicé muchas veces. La utilicé para mis padres, la utilicé en su momento para el ex esposo número 2, que ese rompimiento fue lo que detonó mi decisión de abocarme a buscar salud emocional. La utilicé para tratar el asunto del hueso de los 25 años y te la voy a compartir. Te invito a que la integres
a tu vida diaria. Te recuerdo que el perdón no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Y si tú el día de hoy tomas la decisión de perdonar a tal persona, entonces ya, sientas o no sientas nada, sientas ganas de perdonarla o no, te sientas bien después de haber hecho la oración o te sientas igual, no importa, tú ya tomaste la decisión y ya es un hecho. Y yo aquí te comparto que en mi caso, yo esta oración del perdón la hice muchas veces, las veces que fuera necesaria, como cuando tomas medicina. Yo tomo homeopatía y entonces el médico te da gotitas y entonces no es nada más, ay, tomas 2 gotitas y ya se acabó el asunto, no. Te estás tomando tus 2 gotitas cada 2 horas durante 2 semanas o el tiempo que sea, ¿no? Igual te pones antibióticos 3 días, 5, 8 días, no es nada más una inyección y se acabó la infección. Total, la oración del perdón es esta. En el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo, yo decido perdonar a fulanito, fulanita de tal. Yo decido perdonarlo, aceptarlo tal y como es, y yo decido amarlo, y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo, yo decido perdonar a fulanito, fulanita. Yo decido perdonarlo. Yo decido aceptarlo tal y como es. Yo decido amarlo y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y si a ti te gustaría perdonar a quien tú tengas que perdonar en tu vida, entonces te invito a que hagas esta oración las veces que sea necesaria, pero sabiendo que desde que la primera vez que hagas esta oración ya surtió efecto, sientas algo o no sientas algo, porque el perdón es una decisión, no una emoción, y en la medida en la que tú vayas avanzando en tu propio proceso, que puede ser mucho más corto que el mío, entonces tus sentimientos se van a ir alineando a lo que tú ya decidiste, hasta que llegue el punto en el que, pues sí, también con tus sentimientos tú sepas que efectivamente hay de flojera ese asunto y perdonado. Empecé diciendo al inicio del video que te iba a hablar acerca del poder de los secretos. Y para concluir, te vuelvo a comentar lo que dije en un inicio. Yo durante 7 años cargué todo ese huesote sola. Y ese huesote, ese secreto grande, pues fue cobrando fuerza, profundidad, bla, bla, bla. Y en lugar de haberlo trabajado desde un principio, de haber expuesto, abierto el asunto desde un principio, yo me lo guardé pensando como que, no sé, sintiendo que era mi culpa, cosa que no era cierto. Y entonces yo te invito a que ese o esos secretos que tú tienes por ahí, esos huesos grandes o huesitos que tú has venido cargando solo o sola durante un día, 7 días, 7 años, 70 años, el tiempo que sea, yo te invito a que ya no los cargues tú. En un primer momento te invito a que le entregues esos huesos a Dios y a que tú platiques del asunto con una persona de carne y hueso, con una persona de tu confianza, porque el abrir y el sacar es como cuando estás indigesto y te sientes mal, y perdón por lo que voy a decir, pero por fin logras deponer y descanso, es lo mismo. Te invito a que ese secretote grande, ese secreto no tan grande, ya lo expongas, lo abras de raíz para evitar que de ser una cosa de este tamaño siga creciendo, creciendo, creciendo por el poder destructivo que se le confieren a los secretos nunca divulgados, celosamente guardados, ya sea que tú seas la persona que recibió el hueso sin haberlo querido recibir, en otras palabras, ya sea que tú seas la víctima, comillas, del asunto, y esa palabra pues no me gusta, pero por eso digo comillas, ya sea que tú hayas recibido esa circunstancia en tu vida sin haberla pedido, deseado y tal vez sin haberla podido evitar. O ya sea que tú hayas sido quien haya llevado ese huesote a la vida de otra persona, en cuyo caso pues yo te invito a que vayas con la persona, le pides perdón a la persona, le pides perdón a Dios y bueno,
pero ese es otro video y no te estoy hablando a ti en realidad, te estoy hablando a ti, amigo, amiga, que recibiste el hueso sin pedirlo, sin merecerlo y sin esperarlo. Y en fin, muchísimas gracias por tu atención, estoy a tus órdenes y nos vemos en el próximo video. Buen día, bye.